Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con la palabra. Hemos terminado ya una serie de palabras o de enseñanzas en relación a lo que Dios hace a través del desierto, y hay una continuidad en todo esto el día de hoy, porque al fin de cuentas ese es el mismo proceso. Y también quiero avisarles que a partir del mes de mayo vamos a empezar a compartir a través de libros, y el primer libro que vamos a compartir a partir del 19 de mayo va a ser el libro de Efesios, ¿sí? Entonces, pues para ir también con orden, no quiere decir que no lo llevemos, porque Dios también nos habla de esta forma. Entonces, pero queremos hacer esto también para que ustedes también se vayan alistando, y si quieren ir leyendo Efesios, y para que entren también en la misma dinámica de nosotros, y Dios les hable también de este libro. Entonces el día 19, domingo 19, vamos a empezar con ello, ¿verdad? Muy bien, pues ahora, no sé si en este tiempo ustedes, y es muy obvio para toda la vida de cada uno de nosotros, que hemos sufrido de robos, ¿no es cierto? Ahora ha sido en el mundo, en nuestra ciudad, en muchas partes de México, ha habido robos de una forma cotidiana, robos en nuestra vida personal, a veces a nuestros hijos, el celular, su iPod, a nosotros hay veces otras cosas, en fin, hemos sufrido de alguna forma robos en nuestra vida, y esto nos trae frustraciones, ¿no? En esto como que dices, híjole, yo quisiera hacer algo, buscas como una forma vengarte, pero te ves maniatado por la misma situación de que te sucede esto, y esto luego causa en nuestra vida, aunque decimos, no, es que son cosas materiales, no te preocupes, por lo regular decimos nosotros a los que les sucedió esto, no te preocupes, son cuestiones materiales. Pero al fin de cuentas, no me digan que no, duele, ¿verdad? Y híjole, pues sí, cosas materiales, pero si vieras cuánto tardé para juntar para ese celular que quería, y cuánto tardé para esto, y cuánto tardé, y no es justo, y como que nos empezamos a acelerar, no es justo, entonces que la venganza, y las autoridades que hacen, en fin, empezamos a acelerarnos. ¿Y eso qué quiere decir? En esas cosas nos roba nuestra paz, ¿no es cierto? Nos roba nuestro gozo en cierta forma, nos quita, pues ya no voy a comprar mejor nada, porque pues en este país todos se llevan, etcétera. Pero yo creo que aún muchas cosas más que esto nos suceden en nuestra vida cristiana. Hay veces situaciones en nuestro caminar con Dios, hay cosas que nos roban esa felicidad, ese gozo. Muchas veces nuestros problemas en la familia, nuestros problemas con nuestro cónyuge, nuestros hijos que luego no se alinean, algunos problemas aquí dentro de la congregación que luego sucede, que pues confiamos en alguien y nos defrauda de alguna forma, y todas estas cuestiones en nuestra vida nos roban ese gozo que creemos que tenemos y que queremos tener. Y muchas veces nuestra enseñanza es, ¿sabes qué? Y es verdad, no quiere decir que no, es que ¿sabes qué? El hombre falla, y nuestros ojos siempre deben de estar puestos en los ojos de Dios, en Dios. Y esto no justifica a los que luego fallamos, que bueno, ya ves lo que dicen, no pongas los ojos en mí porque yo te voy a fallar, y entre pensando, y voy a seguir fallando. No, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, en estas cuestiones, eso nos sucede y nos roba nuestra paz, nuestra gracia de parte de Dios en nuestra vida. Y aunque no todo es Satanás, ¿verdad? Pero esto es lo que trata el enemigo. Hay veces creemos ver en todo a Satanás, ¿verdad? En las paredes, no es que Satanás, es cierto, hay veces es el enemigo, pero muchas veces es también las circunstancias y la forma de nosotros cómo vemos la acción del hermano. Porque dice la palabra que en este mundo tendremos aflicciones, que pasaremos pruebas, etcétera, pero confiamos en Dios, que Dios está con nosotros. No sé, pero se oye como así como gangoso, ¿verdad? O así como... pero no es un efecto que quiero hacer. Bueno, entonces yo quiero leer, vamos a ir al libro de Jueces, y ahí sucede algo similar en cuanto a los robos, ¿verdad? Y vamos a ver en Jueces
capítulo 6, por favor. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así, Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No teméis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joas, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios está con todas sus maravillas de que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Muy bien. En este pasaje creo que acabamos aquí de leer, Dios les había dado mucho a este pueblo, pero también se le había robado mucho al pueblo, por lo que está narrando esta historia. Dios les había dado una tierra hermosa donde vivir. Dios les había dado promesas muy grandes a este pueblo, ¿verdad? Dios les había prometido ser su Dios, que creo que es lo principal en toda esta historia. Dios les había prometido dice: yo estoy a favor de todos ustedes. Había muchas promesas de parte de Dios, de bendecirlos. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Entonces había muchas promesas de Dios ahí que les había dado a este pueblo. Pero ellos, de alguna forma, este pueblo permitió que el enemigo les robara. Y les digo, permitió porque ellos habían podido impedir todas estas situaciones en la vida de ellos, pero ellos permitieron que llegaran estos de los madianitas, y pues les dijeron de alguna forma, ¿verdad? Les dijeron: pues ¿saben qué? Nosotros nos vamos a apropiar de esta tierra, y con ello la leche y la miel que fluye de tal tierra. Y el pueblo, de alguna forma, pues sí, está bien, se los permitió en que ellos se llevaran. Y fueron corriendo. Cuando ellos venían, corrían y se iban ¿a dónde? A las cuevas, a esconderse, para permitir todas estas cuestiones de estos madianitas. Yo creo que en nuestra vida Dios nos ha dado muchas promesas. Sí, promesas que Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo, aún las que no lo ha hecho.
Yo creo que aquí hay mucha gente, y puedo ver a mucha de ella, que Dios les ha dado promesas y que ahorita hemos visto en muchos de ustedes cómo Dios las ha cumplido. Pero también hemos visto a gente cómo Él han permitido que se les roben estas promesas. Y cuando les han robado estas promesas, ¿qué pasa con nuestra gente? Pues hay tristeza, la paz se va, el gozo Dios nos la roba el enemigo, en fin, y vivimos una vida como hay pasándola, como en algún tiempo Moisés pasó deambulando durante 40 años por no haber cumplido la promesa en ese momento de Dios para rescatar y sacar al pueblo de la esclavitud. Y aquí vemos a estos madianitas, ¿verdad?, apropiándose de todas las cosechas, apropiándose de todo lo que Dios les había entregado, y de alguna forma ya se habían pues hecho sus clientes, ¿verdad? Veían venir a los madianitas y ¿qué hacían? Repito, corrían y se escondían y decían, ahí está todo, pasen a su casa, sírvanse lo que más les guste, y yo como tengo mucho miedo, pues me voy a ir a esconder a las cuevas. Y también ahí va Josué escondiéndose a estas cuevas, ¿sí? Y con toda libertad les robaban todo lo que ellos tenían. Entonces, yo creo que cuando nosotros corremos en nuestra vida personal a escondernos de las circunstancias, de nuestras situaciones, permitimos que el enemigo nos robe muchas cosas, ¿sí? Muchos de nosotros hay veces, por no tener que confrontar algunas situaciones en nuestra vida diaria, corremos. Y el correr no es solamente literalmente correr, huir, sino dejamos que las cosas sucedan como creemos que deben de suceder. No influenciamos en nuestros hijos porque huimos de disciplinar a ellos, no enfrentamos alguna situación con nuestro cónyuge como deberíamos de hacerlo porque huimos y nos vamos y nos escondemos con el argumento muchas veces de que pues ya cambiará, o Dios lo cambiará, ¿verdad? O haremos esto, o así es Él. Debemos de entenderlo, así son ellos, así son ellas. Y tenemos muchos argumentos que permitimos, mientras tanto, que el enemigo robe y siga robando muchas cosas mientras no enfrentamos la situación. Un claro ejemplo de esto es cuando a nuestros hijos, y esto ya lo habíamos comentado, hoy en día muchos padres, ¿verdad?, muchos de nosotros no queremos afrontar las situaciones con nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque no queremos tener una discusión o un pleito con ellos. No, yo no quiero, ¿sabes qué? Yo ya no quiero inmiscuirme, yo ya no quiero influenciar en él ya es bastante grandecito para que tome sus decisiones y lo dejamos. Y después empieza a robar el enemigo. ¿Saben por qué? Porque los únicos que no influenciamos en la vida de nuestros hijos somos nosotros. Los amigos influyen, los maestros en la escuela influyen, los compañeros influyen, la gente en la calle influye, los medios de comunicación influyen, el Facebook influye, el internet influye, todos influyen y por lo regular de una forma negativa en la vida de nuestros hijos. Y nosotros, por no tener un problema, mejor nos vamos y nos escondemos a nuestra cueva para que no nos hagan daño, ¿verdad? Y creo que no es correcto. Entonces, muchos de nosotros nos han quitado eso de alguna forma el enemigo. Dios nos ha bendecido a través de nuestra conversión con una vida eterna y ahí está expuesta en ocasiones tardar en volver a entrar ahí con Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados, Dios nos ha hecho un nuevo pacto con Él a través de esta conversión, nos ha dado conjuntamente la paz, el gozo, la tranquilidad, su presencia en nuestra vida, como cantábamos hace un momento, es verdad y está. Y obviamente las promesas que vienen aquí en la palabra de Dios día con día, que son para nosotros. Y no sé si te pasa a ti, pero conforme tú lees la palabra, hay veces tú la lees y dices, oye, qué bueno, qué palabra me edifica en mi vida. Pero muchas veces la palabra que tú lees día con día, luego suele caer, como decimos nosotros, luego te cae el 20 más adelante en alguna circunstancia o algún motivo de tu vida
que se presenta en tu vida y dice, ay, esta es la palabra que me acuerdo que Dios me dio, y empieza a funcionar esa palabra en tu vida. Y esto es cuestión porque tú escudriñas, porque tú te metes en la palabra de Dios. Creo de creerlo que somos un pueblo privilegiado por parte de Dios por todas estas cosas que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, decidimos un día, tú y yo, que Él viviera en el centro de nuestras vidas, ¿no es cierto? Dijimos, Dios, tú ven, tú estás aquí. Y si hemos dicho que está aquí, ¿saben qué? Está aquí con nosotros. Y a veces lo tenemos tan cerca y a veces lo invitamos, Señor Jesús, ven, acompáñame a la cueva, vamos a escondernos, ¿verdad? Porque ahí está Él y no sentimos su presencia y la forma que Él está con nosotros. Cedemos nuestro gozo, dejamos que robe nuestro gozo. ¿Sabes qué? Ya traigo pleito con el hermano y no me gusta, no me saludó, ya me falló en esto, ya me falló en lo otro, y nos roba nuestro gozo. Y decidimos siempre algo muy fácil. ¿Qué es lo más fácil para nosotros cuando nos suceden estas cosas? ¿Saben qué? Ya no voy a ir a la iglesia. Y eso es malo, porque ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene el hermano? ¿Qué culpa tienen los otros hermanos de eso? Nada. Y eso es de alguna forma huir a la cueva, a esconderte, a refugiarte. Y donde, ¿sabes qué? ¿Qué crees que pasaba en ese entorno en las cuevas? Cuando venía uno y otro huyendo y corriendo, no me digas que había un gran gozo en esa cueva, ¿verdad? Yo pienso que todos estaban así como encogidos, ¿verdad? Alertas a ver que ya se fue el enemigo, ve. No, todavía ahí están, vente, escóndete. Y ahí estaban escondidos. Entonces, ¿de qué forma se pudieran edificar ellos ahí en la cueva? De ninguna, porque ahí estaban los que estaban huyendo, los que de alguna forma temían de que les pueda suceder algo o de que a ellos les fueran a robar algo. Entonces, esa no era la solución, el correr. No es la solución en nuestras vidas correr con las circunstancias que nos suceden, sino afrontarlas día a día, con transparencia, confrontando la situación y sobre todo con amor y sabiendo que Dios está en medio de tu problema y de tu situación. Si creemos y decimos que Dios con nosotros, pues debemos de creerlo, ¿verdad? Porque si no lo creemos, pues simplemente somos gente que es religiosa, ¿verdad? Pues creo, pero como que no creo, y en los momentos de la prueba, ahí estamos. Somos un pueblo de Dios y el pueblo más bendecido en este mundo, que es el pueblo de sus hijos, el pueblo de Él. ¿Sí? Pues vemos ahí, de alguna forma, Gedeón escondido ahí en su jardín, ahí sacudiendo, dice que estaba sacudiendo el trigo en un lagar, ¿verdad? En un lagar, el lagar era donde apachuraban las uvas, ¿no? Para el vino, y él estaba ahí en un lagar, y debería de hacerlo en un lugar abierto, para que cuando sacudiera el trigo, el mismo viento se llevara la basura que salía de todo estar sacudiendo, y ¡pum! Cuando tú sacas tu alfombra a sacudir, no me digas que la sacudes en el baño, ¿verdad que no? Porque no la sacudes en tu sala, vas al patio o vas al jardín, y ahí la sacudes, ¿para qué? Para que el mismo viento se lleve el polvo, ¿no es cierto? Y pues obviamente esto es muestra de que Gedeón estaba desubicado por el temor. Estaba dentro de un lagar, sacudiendo, y me imagino tosiendo todo ahí. Pero no, yo no salgo por miedo, yo no me expongo a todo esto. ¿Sí? Esto muestra de que no estaba en el lugar indicado, en el momento que debería de él estar. Y eso nos sucede a nosotros. Cuando decidimos correr, huir, cuando tenemos ese miedo, muchas veces estamos en los lugares equivocados, en lugares donde no estamos, en donde vamos a pedir consejo a la comadre o a personas que creemos, él me va a dar un buen consejo. Y no es cierto, hay veces están peor en su situación personal, que te pueden dar un mal consejo.
Y corremos en personas, ¿por qué? Porque no queremos exponernos a la situación que esto implicaría exponernos, ¿verdad? Entonces, yo veo que en el tiempo de todo esto, de lo que ha sucedido desde que salieron, si recordamos la historia de los que estuvieron viniendo, de estos mensajes que tuvimos en el desierto, ok, ya estamos aquí, somos esclavos, ¿recuerdan? Y pues Dios nos ha liberado, ok, ya nos sacó, ya vamos ahí, hay las broncas, ¿recuerdan? En el desierto, unos queriendo regresar, no, yo quiero regresar porque allá me daban comida, esclavo, pero comiendo, ¿verdad? No, ahí yo tenía un techo, esclavo, pero tapado, ¿verdad? No, yo esto... Y siempre esclavos, nunca se les quitaba la esclavitud, hasta que fueron liberados y cruzaron el río y fueron libres y llegaron a la tierra, ¿verdad? Una generación supimos que no llegó ahí. ¿Por qué? Por su desobediencia, por sus amarguras, por querer regresar. Dios no obró en esa generación y Josué fue el indicado de meter, al fin de cuentas, a la tierra prometida. Pero de repente continúan las broncas, ¿verdad? Y continuarán. Y en nuestra vida a veces seguirán las broncas, los problemas, las situaciones. La forma es cómo las enfrentamos y qué haríamos con ellas cuando vienen a esto. Yo tengo algunos consejos simplemente en relación a esta escritura. Tendrás tú los tuyos, habrá otros, habrá muchos, ¿verdad? Porque cuando tú preparas algo, Dios te habla de alguna forma y alguno dice, es que te faltó esto. Bueno, eso Dios te está hablando a ti, ¿verdad? Y habrá muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues tú tienes tu propia respuesta en cuanto a esto. Pero, pues yo tengo aquí unas. Entonces, Dios le agita, le anima, le dice, de alguna forma le habla a Gedeón, le dice, oye Gedeón, tú eres el indicado, no como yo, no tú, a ti te estoy hablando, yo sí, pues tú vas a ser el indicado. ¿Cuántas veces no te habla a ti, a mí Dios? En una situación, yo creo que hay veces que Dios te pone algo y te dices, oye, y te acercas a un líder, oye Dios, creo que Dios con este hermano quiere hacer eso, ok, y al ratito otra vez, le digo, oye, ¿no será que Dios te quiere que tú hables? Tú tienes una amistad con Él, has trabajado con Él, pues tú tienes la libertad de acercarte y aún con más conocimiento, hay veces de uno, de su carácter, de la forma que es, de su vida personal. Y nosotros podemos dar un buen consejo. Dice la Escritura, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y decíamos en la mañana en Alfa, nos hemos quitado esa imagen del sacerdote, ¿verdad? Dios nos ha dado un sacerdocio a ti y a mí para ejercer. Y dice que vayamos y ejerzamos y extendamos a aquellos cautivos, aquellos que están en tinieblas, de lo que es Dios. Dice... la multiforme, decíamos, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo la va a extender su multiforme sabiduría? ¿A través de quién? De su iglesia, de nosotros. Porque yo les comentaba en la mañana, imagínense si le dijera a Víctor, que está aquí adelante, Víctor, te voy a derramar a ti toda mi sabiduría para que lleves no, pues no tendría la capacidad de sostener, de mantener, de llevar toda la enorme sabiduría de Dios en la vida solamente de una persona. Es por eso que somos pueblo, es por eso que somos una iglesia, es por eso que somos sus hijos, una familia en el cual todos podemos extender el reino de Dios, pero alguien tiene que prenderse en este caso. Y pues Dios le dijo ahí a Gedeón, tú necesitas prenderte para hacer lo que quiero hacer. Entonces, como primer cosa, yo creo que lo primero que necesitaba Gedeón era encontrarse con Dios. Encontrarse de una forma, no que no lo conociera, obviamente lo conocía, pero es muy visible. ¿Quién no conoce a Dios aquí? Díganme, ¿quién no lo conoce? Todos lo conocemos de alguna forma. Ve a preguntar afuera en el mundo, ¿conoces a Dios? Sí, sí lo conozco. Eso dicen, ¿verdad? O como nos sucedía a nosotros, como les sucedió a Job, de oídas lo conocía. Pero ahora yo creo nosotros, pero nuestros ojos ahora lo ven, como decía Job, de oídas lo conocía, pero ahora
mis ojos lo ven. Entonces Gedeón necesitaba encontrarse con Dios. Como tú y yo hay veces necesitamos encontrarnos. Hay veces tú platicas con personas y dices, híjole, le digo esto y no, le digo otro, no, le digo esto, no, y no. Señor, necesitas tú, de verdad, y le dice a él, sabes que necesitas tener un encuentro realmente con Dios para que te confronte y te haga ver, hay veces lo que te impide ver lo que es. En el versículo 12 de lo que estábamos leyendo dice, y el ángel de Jehová se le pareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso de que se le apareció este ángel allí a Gedeón, era que necesitaba tener ese encuentro nuevamente con Dios. Jesús en nuestra vida es el que nos da esa sabiduría, esa fortaleza, esa gracia y esa libertad de poder caminar como Él quiere que caminemos ante nuestras diferentes circunstancias que se nos presentan día a día. Muchas veces en cómo hacer las cosas, pero también muchas veces de cómo podemos cambiar nuestra forma de vivir, ¿sí? En nuestras vidas necesitamos que Jesús esté en nuestras vidas y quiere estar, que está ahí al dispuesto, siempre está, pero nunca, hay veces, no digo nunca, en ocasiones no pedimos ese encuentro con Dios. Gedeón necesitaba conocer ese Dios de la Biblia, ese Dios que él conocía. Necesitamos tú y yo conocer a ese Dios, de cómo Él se muestra en nosotros y lo que quiere de nosotros día con día. La gente en ese tiempo, los que huyeron a las cuevas, se olvidó Gedeón y su pueblo, que Dios los había liberado, que Dios los había rescatado, que Dios los había puesto en la tierra donde fluye leche y miel. Habían olvidado muchas cosas de lo que Dios había hecho en su vida. Y muchas veces nosotros olvidamos eso, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En ocasiones, no digo siempre, pero somos malagradecidos, ¿sí? Hay veces ha habido gente que ha invertido mucho tiempo en ti. Ha estado ahí en tus momentos difíciles, ha orado, ha tratado de edificar tu relación en tu vida, ya sea ese matrimonio, relación con hijos, tu trabajo, etcétera. Y de repente te dan la espalda, ¿verdad? Y olvidan lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y de repente dicen, ¿sabes qué? Bye bye, ya me voy. No es que no. Y dices tú, bueno, ya Dios hará lo que tiene que hacer. Estamos bajo la gracia de Dios y Dios hará en la vida de estas personas lo que tiene que hacer. Pero debemos de reconocer que Dios lo que nos ha dado en nuestra vida, como aquí Gedeón y su pueblo debió haber reconocido. Necesitaba Gedeón ese encuentro personal con Dios donde le hablaba y a solas, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel y que le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas? Y le dijo de alguna forma ahí en la escritura, no me acuerdo de qué parte de ahí, pero en esa porción, que necesitaba estar solo con él, porque necesitaba arreglar cosas con Jacob. Y yo creo que con Gedeón igual. Cuando tú estás enfermo y que te van a operar, ¿a dónde te meten cuando te van a operar? En una sala de operaciones, ¿no? Porque van a tratar contigo de alguna situación en tu vida, en tu organismo. Pero es a solas. No le dicen a tu familia, hey, trae a los hijos, a los niños, trae a la comadre, no, pues que venga aquí a la sala de operación, me van a operar y aquí me van a abrir el estómago y vénganse. No haces. Esto es una cuestión íntima con el médico y tú. Y lo mismo necesitamos tú y yo, cuando necesitamos encontrarnos con Dios. Y Dios te habla, Dios te dice, Dios te muestra en esa intimidad. Y Dios de alguna forma te opera ahí, ¿verdad? De las circunstancias que tú estés pasando. Muy bien. También Gedeón, yo creo que él necesitaba saber que Dios le había hablado a él personalmente.
Luego echamos la bolita, como luego te dicen, ¿no? A uno le dicen, no eches la bolita. Pero Dios le había hablado personalmente a él. Dice ahí en el versículo 12, el de que estábamos leyendo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate, Gedeón, imagínate, tiene una situación que estás pasando difícil, de temor, de miedo, de angustia, ¿verdad? Y ahí estás preocupado y con todo. Luis, por ejemplo, preocupado, no es que tú es tu caso, tú siempre eres hombre gozoso, pero que estuviera preocupado y esto, y sin ninguna fuerza ni valentía, y que le llegara y le dijera, Luis, hombre esforzado y valiente. Ah, caray, Sandra diría, ¿quién le está hablando? Es Dios, esforzado y valiente. Lo mismo aquí, Gedeón, esforzado y valiente, corriendo a las cuevas a esconderse, huyendo de todo eso, ni esforzándose por enfrentar una situación, esforzado y valiente. ¿Cómo? Y hay veces Dios nos dice así, esforzados y valientes, solo te pido una cosa, que te esfuerces y seas valiente. Esa es otra cosa, ¿no? Solo te pido. Pero aquí le está diciendo, hombre esforzado y valiente. ¿A quién le estás llamando? Yo creo que decía Gedeón, ¿a quién le estás diciendo? ¿Yo? Esforzado y valiente, no. Pero él necesitaba saber que Dios de alguna forma, yo creo, proféticamente le estaba diciendo esto, porque obviamente Dios sabía lo que iba a acontecer con Gedeón en esta situación X de su vida. Pero Dios le estaba llamando con una tarea específica, con un propósito específico y con los dones que le había dado a Gedeón en ese momento o antes. Y lo mismo a ti y a mí. Dios te está llamando y necesitas sacudir, ¿verdad? Como lo hacía ahí Gedeón en el lagar, el trigo. Necesitamos sacudir cosas de nuestra vida que nos han impedido a hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer. En tu vida personal como en la vida de la iglesia. Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Dios te conoce a ti y a mí a la perfección, dice en Jeremías en el versículo, en el 1, dice, antes de que fueras creado en el vientre de tu madre, yo te conocía. Dios nos conoce a la perfección. Entonces no podemos irnos a esconder de algo de que Dios conoce. No te puedes esconder lo que tú ya sabes hacer, escondiéndote en muchas circunstancias. Es que no me llaman, es que no me toman en cuenta, yo soy esto, yo soy lo otro, yo pudiera ser, pero no me llaman. No se trata de llamar, porque el llamado ya te lo hizo Jesús, el llamado ya te lo hizo Dios. Entonces tú debes de empezar a despertar y a dar pasos para que Dios empiece a levantarte de lo que ya te quiere levantar. Muchos de nosotros, con nuestra humanidad que somos, no sabemos realmente lo que tienes. Por eso les digo, a veces te sorprendes de gente que ves haciendo una cosa. Ay, oye, qué guardadito te lo tenías, ¿verdad? Sabes hacer esto y sabes hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no lo exponemos o lo ponemos a la luz para que Dios actúe conforme a esto. Entonces, Dios ha puesto y ha dado la vida por ti y por mí, pero con esa finalidad también, de que sigamos extendiendo su reino de alguna forma. Y otra cosa, ¿verdad? Gedeón necesitaba creer lo que le decía, ¿verdad? ¿Qué le decía? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, yo estoy contigo. Dios nos ha dicho a ti y a mí, yo estoy contigo. Dime, ¿crees eso? ¿Creemos que Dios está contigo? Debemos de creerlo porque Jesús está con nosotros. Otra cosa que le dijo, no te dejaré. ¿Dios te va a dejar? No nos va a dejar. De hecho, ni nos ha dejado día con día. Y otra cosa dice, estaré contigo. Esas frases conforman este versículo. Yo estoy contigo, no te dejaré. Entonces, cuando caminas en nuestra vida cotidiana, creyendo estas promesas en tu vida,
te hacen sentir confianza. Gedeón debería de estar enfrentando allá a los madianitas y recordando: Señor, tú dijiste que no me vas a dejar, tú dijiste que tú estarás conmigo. Y en lo que Dios te está levantando, no escuches la voz humana. Y hay veces actuamos, y hay veces en el liderazgo actuamos así, creyendo por la gente o pensando por la gente, y muchas veces no respetamos el ministerio que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Entonces debemos ser respetuosos que Dios te habla. Yo soy respetuoso de lo que Dios te habla, y debemos de ser respetuosos con lo que Dios te habla, pero por eso tenemos que primero creer en lo que Dios te ha prometido a ti, y nosotros como parte de una familia creer en que Dios le habla a Él también. Si no, pues te crees nada más el Espíritu Santo tú, y tú vas a hablarle a todos, ¿verdad? No, el Espíritu Santo que mora en ti te habla a ti, ¿verdad? Es bueno escuchar consejo, es bueno, pero tú y Dios, tu relación con Dios es importante. Por eso Gedeón necesitaba creer lo que Dios le decía. Platicando con un varón, él me decía y tiene promesas de parte de Dios en su vida, y yo he visto cómo algunas promesas de parte de Dios se han cumplido en él. Y de repente yo creo que Dios lo va a levantar, creo que Dios va a levantar a este varón, pero de repente hay veces, misma gente de liderazgo, trata de: no, ¿cómo? Espérate, no es tu tiempo, calma, pues ¿y qué crees que son enchiladas esto? Y bla, 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 y pum, y los sumen. Pero ¿sabes que en ese momento, qué haría este varón? Me voy a ir a esconder a la cueva. No, Señor, tú dijiste que no me dejarás y no me desampararás. Tú estás conmigo y tus promesas las he visto y creo que se cumplirán. Y salir adelante, cualesquiera que esto Dios te haya hablado a tu vida. Tú eres muy, muy importante para Dios como persona, pero también eres importante para la extensión de su reino. Y eso debería de ser de mucho ánimo en nuestra vida, de que digo: caray, gracias Dios, ¿verdad? Entonces, hay un versículo en Hebreos que habla, y pues para que lo tengamos en cuenta, que dice que si escuchar hoy, ¿cómo dice? Hoy si escucharas su voz, ¿verdad? No endurezcáis tu corazón, ¿verdad? Entonces, si tú eres sensible a Dios, a la voz de Dios, dice que no endurezcamos nuestro corazón. Al contrario, Dios, aquí estoy, wow, soy una persona útil para ti. Y también Gedeón necesitaba ser un adorador de Dios, porque lo que él mostraba no era una adoración a Dios. Él huía y corría. ¿Por qué no es en el momento adorar a Dios? Y no digo literalmente a veces cantar, que es bueno, pero en nuestra vida, entre las dificultades, hay que adorar a Dios. Cuando tienes una bronca, por decir, imagínate que tienes una bronca fuerte con tu cónyuge, y en ese momento le dices: ¿sabes qué? Adora a Dios. Oh, hermano, ¿cómo quieres? O sea, si ahorita estoy apenas tratando de arreglar mi situación, y adorar no solamente es cantar, sino adorar y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo en esta situación, te adoro, te exalto, y dame de ti para poder solventar lo que tú quieres que solvente en una cuestión de esta. La adoración debe ser algo constante en la vida de nosotros, como lo fue o como debería de ser con Gedeón. La adoración es vital en nuestras vidas. La adoración debe ser parte de un estilo de vida íntegra en nuestra vida personal. Una persona con gozo adoradora se nota, ¿no es cierto? Se nota. También se nota una persona que no tiene gozo. Tú ves las caras de cada uno de nosotros, ¿sí? Como dice Jaime, no tenemos la culpa de la cara que Dios nos puso, pero sí tenemos culpa de la cara que pones, ¿verdad? Nos dijo un dicho Jaime un día. Y es bueno, es cierto, es verdad. Pero ¿esto qué hace? El gozo, la paz. Una persona que es gozosa y paz se nota. Siempre está contenta o alegre a pesar de las circunstancias, derrama el gozo,
está ahí en la brecha a pesar de las situaciones. ¿Esa persona tiene dificultades? Tiene dificultades. ¿Pero qué? La presencia de Dios, la adoración a Dios es primordial en su vida. Una persona triste, amargada, también se nota. ¿Y qué pasa? Le sacas la vuelta, ¿verdad? Porque no quieres enfrentar esas situaciones. Entonces necesitamos ser adoradores como Gedeón. Y Gedeón necesitaba quitar muchas cosas de su vida, limpiar su vida en algunas cuestiones Gedeón tenía algunos ídolos ahí en su casa, ¿verdad? Y tenían que ser sacados, ser limpiados. Gedeón tenía que limpiar eso de su vida. Y nosotros muchas veces tenemos ídolos en nuestra casa, y no me hablo de ídolos en cuestión de alguna imagen, sino ídolos de comportamiento, ídolos de situaciones en nuestra vida, ídolos de prioridades, aún sobre las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? ¿Dios es nuestra prioridad o no? Hoy en día yo veo muchas iglesias en el mundo que cuidan mucho la estructura, ¿no? No, hay que cuidar la estructura, no de los vigas, ¿verdad? De eso, no. La estructura de la iglesia, ¿verdad? Hay que cuidar esto, los tiempos, esto y lo otro. Y mucho de esto vemos en la iglesia. Y las personas a veces están derrumbadas, tristes, y descuidamos muchas veces el cuidado de la persona, la vida de la persona, por cuidar las estructuras y las imágenes que queremos dar. Muchas iglesias en el mundo hacen esto y por eso se convierten en shows, ¿verdad? Con todo respeto para los pastores, el pastor es el principal ahí, todo, ¿verdad? Con movimientos y gritos y muchas cosas. No es así. Con toda humildad, con todo deseo, es cuidar de la familia en la iglesia. Para Dios es más importante tú que una estructura, ¿verdad? Dios vino a cuidar. Él no se iba a ver, búsquenme, discípulos, búsquenme el mejor lugar porque voy a compartir. No sea eso. Búsquenme una roquita y bueno, si hay un arbolito ahí que me cubre el sol, está bien. Bueno, vamos a la barca, a la lancha ahí, nomás para poder ver y que el viento me ayude para que mi voz llegue a ellos, no porque quisiera apartarse de la gente. Él se involucraba. Por eso la mujer del sangrado, ¿por qué lo tocó? ¿Por qué sintió Dios que salió de él poder? Porque estaba filtrado entre la gente. Eso es. Y necesitamos nosotros filtrarnos entre la gente, no evadirla. Muchas veces la gente que queremos evadir es la que no nos cae. ¿Cómo voy a relacionar? Tengo mi grupito de gente que solo invito a mis fiestas. Tengo selecto esto. ¿Por qué? Somos una familia. Es lo que Dios quiere, romper estructuras, patrones de vida que queremos hacer. Seleccionamos cuando Dios no fue así. No seleccionó. Fue incondicional para ti y para mí. Entonces Dios quiere romper todo eso, ¿verdad? Dios quiere hacer, y por eso le decía allí a Gedeón, tienes que limpiar todas esas cuestiones de tu casa, tienes que quitar, tienes que seguir, vas a servirme, tienes que hacerlo a mi manera, no a tu manera. Y lo mismo para ti y para mí, Dios tiene que hacerlo a su manera, a sus formas. ¿Cómo vamos a saber? Pasemos tiempos con Dios. Nuestra comunión con Dios te habla y te dice, las circunstancias te hablan, tus hijos te hablan, a través de tu esposa te habla, tu esposo. Entonces debemos de hacer esto. Y lo último, ¿sí? Al fin de cuentas, ahí en el versículo 14 dice lo siguiente: y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. ¿O qué no confías en mí? Le está dando un mandato, pero de alguna forma, aunque literalmente no se lo está diciendo, porque le está diciendo, no te envío yo, pero está diciéndole, ¿qué no confías en mí? ¿Qué no te dije que yo estaré contigo, que estaré cerca contigo? ¿No te he dicho esto? Entonces no confías en mí, no te envío yo. Y lo mismo para ti y para mí. Gedeón, el último, era que necesitaba dar pasos. Por eso le dijo ahí, ve con esta tu fuerza, pero confiando en él. Ve. Entonces el ve es un mandato. Y de alguna forma a ti y a mí nos dice, vayan. ¿Qué no los envío yo? ¿Qué no estoy contigo? ¿Qué no digo que estaré ahí en los momentos difíciles? Pero ve y confía. Y aquí necesitamos dar pasos. Aquí no es por obra de magia, como dicen en el mundo. Dios es hombre que no miente y cumple sus promesas. Dios tiene toda la fortaleza para hacernos eso, fuertes en el Señor. Pero necesitamos recibir y dar pasos. No puedes quedarte ahí sentado. Yo quiero compartir la palabra de Dios, pero no buscas. Yo quiero un día ser un líder aquí, pero no te relacionas, ¿verdad? Yo quiero un día ir a las naciones, no vas a fiesta, donde muchas veces se habla de esto. Yo quiero ser un líder que influya, no asistimos donde deberíamos asistir. ¿Por qué? Porque Dios habla de alguna forma. No dudo que Dios te hable en lo personal, pero también nos habla a través de líderes de esto, nos habla a través de un apostolado en México, nos habla de muchas formas. Entonces debemos de estar atentos y poner nuestros ojos en Dios, porque cuando ponemos nuestros ojos con el hombre, nos predisponemos, ¿verdad? Aun cuando se para alguien aquí a compartir, ese no me cae, y empezamos a leer nuestra Biblia nada más, muy espirituales. No es así, ¿verdad? De verdad. Tienes que escuchar de Dios a través de esto, porque Dios te ha levantado a ti, me ha levantado a mí. Entonces, tenemos que ser gente que respetemos, que nos respetemos mutuamente, pero dando pasos para salvar nuestro matrimonio, pasos para encontrarte con tus hijos que has perdido o que están lejos, pasos para tener éxito en tu ministerio, pasos para arreglar tu pecado, tu falta que has estado cometiendo. Pero tenemos que dar pasos como Dios dio, como Gedeón dio pasos con él. Entonces, pues esto necesitamos. Yo nomás quiero leer este versículo en Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca, y Dios te ha escogido a ti, a mí, como parte de esa creación, para que podamos ser Dios a través de nosotros manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que está por hacer aún con la gente y contigo y conmigo. Entonces Gedeón empezó a encontrarse con Dios. Gedeón supo que Dios le hablaba. Gedeón creyó, ¿verdad?, lo que le decía Dios a su vida, y empezó a adorarlo, empezó a exaltar a Dios. Limpió toda su vida de cosas que tenía que limpiar, le quitó ídolos que tenía ahí en su casa, y empezó al fin de cuentas a dar pasos en Dios, y el Espíritu de Dios empezó a obrar con poder en la vida de Gedeón. Y ustedes conocen después la historia de él, pero para hacer lo que Dios hizo a través de la vida de Gedeón en este mundo, trató con él, y ha tratado y quiere tratar contigo y conmigo. ¿Para qué?
para que salgamos y exaltemos, para que vayamos y compartamos la palabra de Dios. Yo platiqué con Lee Yarbrough, para los que no saben, él es el líder apostólico de Nuevas Fronteras México, que ahí está, por ahí está con su esposa Stacy, porque yo vi con un grupito de algunos varones, vi un video, a lo mejor ustedes ya lo han visto, es un documental, no es una película, y al fin de cuentas es eso, es un documental y es una herramienta, no es, wow, qué bárbaro, no, es un documental, pero los que lo vieron de verdad, Dios nos habló a través de eso, de jóvenes, varones, que van y extienden el reino de Dios, haciendo prodigios y milagros, Dios sanando, entregando la vida a Cristo a estas personas, de una forma tan sencilla, ¿verdad? Lo que los vieron, pero sabes que la manifestación del poder de Dios era evidente en la vida de estos varones y a su alrededor. ¿Por qué? Porque los prodigios y milagros los acompañaban. Y de eso se trata, no haciendo espavientos, no haciendo congresos, ¿verdad? De sanidad, no haciendo congresos de todo este tipo, que como les decía a algunos, Dios obra, porque yo veo obrar en esos congresos de sanidad Dios, que no me agrade, hay veces la forma y de eso, bueno, pues eso ya es muy personal, ¿verdad? No me gusta eso de que hasta dan saltitos, ¿verdad? Los que oran y Señor, y gritan y ay no. Y en este video, estos hombres llegan, Padre, en el nombre de Cristo, sánalo. ¿Saben qué? Dios los sanaba. Entrega tu vida a Cristo. Mira, Cristo es esto. Entregaban su vida a Dios, ¿verdad? Pero con amor. La clave de todo esto era amor. Cuando no lo haces con amor, no funciona. Y la clave de estos personajes era el amor delante de Cristo. ¿Por qué te salvó? Por amor. Entonces, ¿en qué nos conocerán que somos sus discípulos? En que nos amamos unos a otros. Sobre todo, el amor en todo. Entonces vamos orando y poniendo esto delante de Dios y que Dios obre en nuestra vida, ¿no? Entonces, si quieres, cierra tus ojos y ahí sentado vamos a orar. Tú puedes alzar tu voz igualmente si tú tienes algo personal y tú lo hagas como quieras. Padre, Señor, en esta tarde aquí estamos delante de ti, Dios, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tú un día pensaste en cada uno de los que estamos aquí. No es obra de la casualidad, Dios, que estemos aquí. No es obra de la casualidad que las personas que nos visitan por primera vez estén aquí. Tú de alguna forma escuchaste el clamor de ellos. Tú escuchaste y viste la necesidad de ellos. Y de alguna forma yo creo que les estás respondiendo, diciéndoles a cada uno de estas personas, aquí estoy. Yo soy la solución a tus vidas. Has pasado tu vida caminando, luchando en tus propias fuerzas, tratando de resolver las situaciones, buscando argumentos, buscando técnicas, buscando muchas cosas para solventar tu situación. Pero yo soy, dice Dios, yo soy el que va a resolver tu situación. Soy yo el que te va a dar esa vida y una vida en abundancia. Yo soy que te ha rescatado y de alguna forma te quiero darte a conocer. Que quiero ser tu Padre, que quiero ser tu Dios. Y aquí estoy para ello. Quiero cobijarte y abrazarte. Igualmente, Señor, aquí estamos nosotros, Dios, convencidos, Dios, de que tú eres un Dios bueno en nuestras vidas. Que se trata de ti y no de nosotros. Que no es por esfuerzo humano, Dios. Que no es por obras, sino es un don y un regalo tuyo a nuestras vidas, Dios. Padre, queremos abrazar eso, Dios, como tú nos abrazas día con día. Padre, ¿qué no conocerás nuestras dificultades? ¿Qué no conocerás que cuánto hemos corrido huyendo de todas estas y escondiéndonos y queriendo aparentar muchas cosas con la gente de fuera, cuando por dentro estamos destruidos y secos, Dios?
Pero Dios, gracias por las buenas nuevas, gracias por tus buenas noticias, gracias porque tú estás ahí día con día, Dios, abrazándonos, confortándonos, animándonos, y dices tú a nuestras vidas: por ti he dado toda mi vida, entregado en la cruz, mi muerte, mi sangre ha sido derramada para rescatarte y darte esa vida que necesitas. Padre, gracias por ese amor. Un amor que no entendemos, y como hemos dicho muchas veces, ni queremos a veces entenderlo, sino queremos recibirlo, porque estamos hambrientos de amor, de un verdadero amor, que es el que tú nos das, Dios. Padre, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, y aún muchas gracias por lo que vas a hacer más adelante, Señor. Pero Dios, como le dijiste a Gedeón, tú estás con nosotros. Tú estás conmigo, tú estás ahí en esos momentos, Dios. Padre, haznos sensibles y perceptibles a ti, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que tú sigas haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Dios. Padre, aquí estamos, Padre, tan débiles que somos, tan frágiles que somos. Pero como mencionábamos también, Dios, en esa fragilidad has depositado tesoros en nuestra vida. En esos vasos de barro has depositado tesoros. Y esos tesoros eres tú, tu Espíritu Santo, tu amor, tu poder, tu unción, tu dirección, tu guía. Todo lo que implica tus tesoros, Dios. Padre, para que estos se manifiesten en medio de nuestra debilidad. Porque se trata de ti y no de mí, Dios. Muchas gracias, Dios, por ello. Y queremos adorarte y expresar como una oración este canto, Señor, porque tú eres digno de esta adoración día con día en nuestra vida, y de la forma que caminamos queremos adorarte, Dios. Padre, gracias, Señor. Amén, Dios.